tal? Muy buenas tardes. Les doy a todos una cordial bienvenida de parte de Microjuris, bienvenida a Trinidad también. Bueno, hoy vamos a estar viendo en la masterclass de hoy con la doctora Trinidad Bergamasco el tema nada más ni nada menos que teletrabajo. Un temón del momento. Teletrabajo, nueva regulación argentina, nociones prácticas. Vamos a estar tratando de cubrir todos estos temas que voy a decir a continuación: definición de teletrabajo, aplicación de la LSP, derechos y obligaciones de las partes, derecho a la desconexión, elementos de trabajo y compensación de gastos vinculados al teletrabajo, jornada de trabajo, particularidades, tareas de cuidado, trabajadores con posibilidades de teletrabajar, derecho colectivo, cobertura de la LRT, higiene y seguridad, sistemas de control, registro de software o plataforma, temas conflictivos, reversibilidad, prestación transnacional, derecho comparado, regulaciones de Chile, España y Perú, y otras consideraciones de actualidad. Voy a hacer ingresar a quienes están entrando ahora. Bueno, la autora es contadora además, contadora, abogada, profesora de grado y posgrado y apasionada del derecho laboral. Ya estás, Trinidad, compartiendo tu pantalla. Bien. Bien. Bueno, bienvenida, Trinidad, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Tenés auditorio acá en Zoom y también te están siguiendo por Facebook, así que la gente que vaya queriendo consultar o hacer alguna pregunta lo puede ir haciendo en el chat, y al finalizar la exposición vamos a estar leyendo con la doctora las preguntas como para ir respondiendo. Lo mismo la gente de Facebook también puede hacernos llegar a través de el Facebook las consultas que quiera hacer. Están todos silenciados por una cuestión de orden, pero el chat va a ser la vía de comunicación. Trinidad, todo tuyo, yo me voy a silenciar y adelante. Muchas gracias. ¿Se me escucha, Irene? Sí, se te escucha. Perfecto. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Microjuris por el espacio. Siempre es un placer compartir conocimientos, porque además eso nos enriquece y mucho. Bueno, vamos a comenzar. Pensé bastante sobre cómo organizar la temática, porque la verdad que al ser una temática novedosa sobre la que todavía no tenemos experiencia práctica y no vamos a tener por lo menos en el corto plazo, bueno, me intrigaba cómo sería la mejor forma pedagógica para verlo. Vamos a comenzar, a ver si puedo, ahí está. Vamos a comenzar por tratar específicamente la legislación. Me interesa que definamos el concepto de teletrabajo de la ley. En la ley 27.555 es la ley que vamos a analizar. El concepto de teletrabajo es aquel que se desarrolla total o parcialmente, este punto es importante, fuera de la sede de la empresa. En realidad la ley dice primero en el domicilio del trabajador, o podría ser en otro lugar distinto, pero siempre fuera de la sede de la empresa. Esto es importante porque la tendencia a futuro va a ser que este trabajo no sea desarrollado exclusivamente en el domicilio del trabajador, sino que lo más probable es que este trabajo se desarrolle en diversos lugares, porque la práctica cotidiana nos va a llevar a que sea cada vez más fácil teletrabajar desde cualquier lugar. Este concepto de teletrabajo no tiene relación, en principio, con lo que conocíamos como trabajo a distancia. En lo único que coincidiría, el trabajo a domicilio, en lo único que coincidiría, estamos hablando de una ley del año 41, en lo único que coincidiría en que se presta el servicio fuera de la sede de la empresa. Pero esa ley de trabajo a distancia nació totalmente con otro sentido, con el sentido de que los talleristas, porque se recuerden que nació para aquellas empresas de la industria del vestido y de la industria del calzado que llevaban su trabajo a la casa de los trabajadores y también la maquinaria. A veces la maquinaria era de los trabajadores, otras de la empresa. Entonces el objetivo fundamental de esa ley fue proteger a esos trabajadores para que fuera considerado trabajo en relación de dependencia y para que la empresa le proveyera del trabajo necesario para llegar a los mínimos. El teletrabajo en realidad tiene otra contextualización, porque tiene que ser prestada con herramientas tecnológicas, con las que conocemos como las famosas TIC. Con las TIC vamos a prestar este teletrabajo a distancia. Puede ser desde nuestro domicilio como trabajadores, o
Me interesa parar en el tema de, les dije, total o parcialmente puede darse el teletrabajo. Por ahí estuve leyendo algunos proyectos de reglamentación que sabemos que dan vuelta montones hasta que se define alguno como realidad, y me preocupó que en varios establecían límites mínimos. Uno de los que leí, por ejemplo, decía que por lo menos las 2/3 de la jornada del trabajador debía ser teletrabajada para que entrara dentro de esta contextualización legal. Me parece quizás que sea un poco excesivo, entonces, bueno, ya empezaríamos a tener lo que vamos a conocer como teletrabajo puro, que va a ser aquel que nunca esté en la sede de la empresa, con además el teletrabajo combinado con trabajo presencial. Pero tengan presente que la ley define el teletrabajo como aquel que total o parcialmente se presta fuera de la sede de la empresa o en el domicilio del trabajador. Vamos a distinguir en la ley los derechos y obligaciones que van a ser operativos en el momento en que la ley rija, que todavía es un misterio cuándo va a ser. ¿Por qué? Porque la ley define su vigencia efectiva una vez que pasen 90 días desde que finalice el ASPO. Encima tenemos algunas partes del país con ASPO, otras con DISPO. Va a ser un poco complicado. Yo espero también que la reglamentación en este sentido establezca una fecha para todo el país, así nos unificamos en la aplicación de esta normativa. Pero bueno, para cuando sea que empiece a regir, vamos a tener derechos que la ley ya los hace operativos. Operativos es que no necesitan de una reglamentación adicional o de que alguna normativa más diga algo para que sean efectivos en la práctica, ¿sí? Vamos a ver los derechos estos operativos y vamos a ver los que vamos a llamar programáticos. Estos programáticos sí requieren, para su vigencia efectiva, que haya una legislación adicional, ya sea que el Ministerio de Trabajo diga algo o que los convenios colectivos digan algo específico, ¿sí? Arrancamos por los operativos. La ley nos habla en una parte en el artículo primero, en el 2, de la igualdad. Los trabajadores presenciales tienen que ser tratados con igualdad con relación a los trabajadores presenciales y los teletrabajadores. Y sí, ya teníamos la igualdad en la ley de contrato de trabajo. Es muy probable que este artículo no hubiera hecho falta. Nosotros tenemos ya como principio de derecho del trabajo la igualdad, el igual trato con los trabajadores en el artículo 17 de la ley de contrato, la no discriminación, y en el artículo 81 la única posibilidad que tiene el empleador de hacer un trato distinto, que es por la mayor contracción al trabajo o por una mayor laboriosidad. Es decir, este artículo es operativo porque ya existía, incluso sin que la ley de teletrabajo empiece a regir. Ya sabemos que los trabajadores tienen que ser tratados todos iguales. Y con relación a la remuneración, tenemos, pero muy claro, el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. Nunca podría tener dos trabajadores que realicen la misma tarea, por más que uno teletrabaje y el otro preste servicios presenciales con distinta remuneración. Es principio constitucional. Bien, vamos a la jornada, que también la ley habla de la jornada laboral y de que ésta deberá ser pactada por escrito. Acá ya tenemos el primer tip que hace que definamos que el contrato de teletrabajo es un contrato escrito, es un contrato formal. No hay sanción, acuérdense que en plazo fijo nosotros tenemos que el contrato tiene que ser celebrado por escrito, con la motivación, y como sanción tenemos que se transforma en un contrato por tiempo indeterminado si no cumplimos la formalidad. Bueno, acá no tendríamos una sanción específica, pero tenemos que hacerlo por escrito para que nos quede asentada la jornada laboral que va a cumplir el trabajador. ¿Qué alternativas tenemos con relación a la jornada? Tenemos la alternativa de el trabajo por objetivo, el que se define de acuerdo a las cuestiones que el trabajador tiene que cumplir en un plazo determinado de tiempo. En general, el teletrabajo va a atender a esta cuestión, a la cuestión del cumplimiento de objetivos en determinados plazos y sin perder la relación de dependencia. Porque yo acá les pongo, en un ratito, cuando terminemos el espacio de este PowerPoint, así no tienen que escribirlo. Vamos a tener un problema acá con, sobre todo el trabajo no registrado, esto no se va a dar con relación al trabajo registrado, pero con el trabajo no registrado vamos a tener
un problemita con la delgada línea que tenemos entre el trabajo en relación de dependencia y aquel trabajo que no lo es. Y más si hablamos de un trabajo por objetivos. En general, la locación de servicios es un trabajo por objetivo. Si yo lo cumplo, me pagan, y si no cumplo el objetivo, no recibo el pago por el servicio que no he prestado, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un problema, y quizás ya deberíamos empezar a pensar en la legislación a nivel nacional, en definir algo más, además de trabajador en relación de dependencia y autónomo. Hay un amplio margen en el medio que podríamos empezar a abarcar, porque tarde o temprano va a ser el trabajo que más abunde, y sería una lástima dejar desprotegidos a esos trabajadores que son, como los dice la legislación española, económicamente dependientes. ¿De quién? De sus grandes clientes. Entonces esos trabajadores quizás podríamos contemplarlos en la legislación antes de que sea tarde. Bueno, por eso les digo entonces que hay una delgada línea acá entre el trabajo por objetivos y si definiéramos una relación no registrada que también fuera por objetivos. Hay un tema con relación a la jornada, un problema, que lo van a poder hacer las grandes empresas o aquellas que, por ejemplo, tienen lo que es atención en ciertos horarios, porque tienen plataformas. Nos dice que las plataformas de la empresa deben impedir la conexión del trabajador fuera de la jornada. Esto no lo puede hacer una pyme. Es imposible que tenga la posibilidad de crear una plataforma y que esa plataforma además controle los horarios. Lo que tenemos, ay, se me está pasando algo, a ver. Jornada entonces, que impida la conexión. Por ejemplo, yo pensaba en los trabajadores que atienden el teléfono de cualquier empresa de servicios a la que nosotros llamemos. Esos trabajadores sí trabajan sobre una plataforma, que esta plataforma puede probablemente ser bloqueada para que el trabajador no ingrese en los horarios que no son de su prestación de tareas. Bueno, para esos casos va a ser fácil. Para aquellos casos en los que el trabajo es más genérico, en mi caso, por ejemplo, mi secretaria teletrabaja, pero no trabaja en una plataforma, trabaja en todas las tareas que tenemos distribuidas en el estudio. Bueno, en ese caso no va a haber una manera de que yo pueda evitar el acceso a las herramientas fuera del horario. Así que ahí vamos a tener algunos problemas porque la ley así lo requiere. Otra cuestión que nos trae la ley de teletrabajo es el derecho a la desconexión. A mí me gusta que hablan de igualdad primero y después hablan de un derecho a la desconexión que tiene el trabajador, el teletrabajador. ¿Pero qué? ¿El trabajador presencial no tiene este derecho a la desconexión? ¿No debió estar en la ley de contrato de trabajo este derecho a la desconexión en vez de ponerlo en la ley específica de teletrabajo? Pero bueno, lo tenemos en la ley de teletrabajo como si fuera un derecho exclusivo del trabajador que presta servicios en esta modalidad. Fíjense, otra cosa preocupante que dice la legislación al respecto, que a mí en realidad más que preocupante me llama la atención cuál ha sido el criterio para establecerlo. Dice que el trabajador no puede ser sancionado por ejercer este derecho a la desconexión. Más bien que el trabajador no puede ser sancionado por ejercer absolutamente ningún derecho de los que el trabajador tiene. No sé cuál ha sido la intención del legislador al hacer esta mención específica. Y una cuestión que sí es un problema con el derecho a la desconexión y cómo está redactado, es que dice que no podemos hacerle ninguna comunicación al trabajador fuera del horario laboral. Pero, por ejemplo, podríamos tener varios trabajadores en distintos horarios y que requieren comunicarse vía mail. El mail queda, no es algo que el trabajador tiene que contestarlo en el momento, pero sí cuando inicie su próxima jornada laboral. Bueno, esto no está claro y esperemos que a lo mejor a través de la reglamentación logremos una claridad al respecto. Hay dos temas que a mí me preocupan específicamente con relación a la nueva ley. Una es esta, las tareas de cuidado, y el otro lo vamos a ver en unos minutitos, la reversibilidad. Son los dos puntos que calculo como más conflictivos a largo plazo.
Las tareas de cuidado son específicamente preocupantes. ¿Qué se establece en este artículo? Que todas aquellas personas que tengan hijos hasta 13 años, personas discapacitadas o adultos mayores que requieran cuidados y que convivan con ellos, tienen el derecho de horarios compatibles con esta obligación y a la vez tienen el derecho de interrumpir su jornada. Es todo lo que dice la ley. Es absolutamente amplio y podría ser muy conflictivo para estas empresas que comentábamos recién, que requieren cubrir turnos, o sea, requieren que siempre haya en la atención al cliente determinada cantidad de operadores prestando servicios. ¿Qué pasaría en ese caso si los trabajadores deciden que tienen una de las cuestiones que hace que puedan interrumpir su jornada? Bueno, acá se volvería un tanto conflictivo, creo, porque además nos dice, luego, ese mismo artículo, que cualquier acción que tenga el empleador que de alguna manera obstruya este derecho va a ser considerada como discriminación en los términos de la ley 23.592. Es decir, que el acto discriminatorio es nulo o anulable y que tengo que reparar los daños que le haya causado a esa persona que se sintió discriminada. Entonces puede llegar a ser muy peligroso y las empresas van a terminar diciendo, y bueno, para lo que es cumplimiento de horarios, no vamos a tomar a estos trabajadores, sino que lo que vamos a hacer es tomar a los otros y a estos trabajadores que trabajen más bien por objetivos y puedan acomodar su jornada. Y podrían a lo mejor terminar perjudicados algunos de los trabajadores que requieran este tipo de trabajo con horarios. Bien, con relación entonces a las tareas de cuidado, es un tema preocupante que esperemos que la reglamentación de alguna manera lo acote para que nos quede claridad con relación a cómo organizar este horario compatible y la interrupción de la jornada. Vamos a la voluntariedad. También para mí esto es un tema que quizás podríamos haber omitido de la ley específica, porque dice que el trabajador presencial, si va a pasar a teletrabajo, tiene que aceptarlo. Sí, nos tiene que quedar por escrito, eso es lo que nos agregaría la ley, pero más bien que uno procuraría que quede por escrito esa aceptación, junto con la jornada, ya que estamos y escribimos todo junto. Pero acá estamos hablando de ius variandi. El ius variandi ya está en la ley de contrato de trabajo. O sea, no era necesario que me dijera que el cambio era voluntario. Por supuesto que el cambio tiene que ser voluntario porque estoy cambiando una de las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Entonces, sí, el trabajador, para pasar de trabajador presencial a trabajador que teletrabaja, sí o sí tiene que aceptarlo y nos tiene que quedar por escrito. Otro tema de los preocupantes, los dos principales, la reversibilidad. La reversibilidad es operativa exclusivamente para el que realmente sería reversibilidad, que sería aquel trabajador presencial que pasó a teletrabajo, es decir, aquel que aceptó voluntariamente y que esa voluntad me quedó escrita. Bueno, él podría solicitar volver a su trabajo presencial. Acá escuchando a un profe de acá de Córdoba, el doctor Ares, en un momento hizo un planteo en uno de los cursos que dio sobre esto, sobre que sería un ius variandi esto, que el trabajador, luego de haber aceptado cambiar a teletrabajo, pida volver al trabajo presencial. Y acá entonces lo que tendríamos que aplicar es que ese ius variandi no sea un uso abusivo, o sea, hacer un ius variandi inverso, hacer una valoración de que realmente el trabajador lo que le pasa no es que quiere porque no le gusta más volver al trabajo presencial, sino que realmente tiene una necesidad de volver al trabajo presencial que pueda ser valorada y que no sea un uso abusivo. Pero es una opinión. La ley no limita en lo absoluto esta reversibilidad. Sí hay por parte del empleador una excepción a este pedido que me pueda hacer el trabajador de volver, que es por motivos fundados. El empleador, por motivos fundados, podría decir que, por ejemplo, ya no tiene disponible una sede donde antes prestaba servicios este trabajador y por ende es imposible generarle nuevamente el puesto de trabajo. Otro de los puntos de esta ley son los elementos de trabajo.
Con relación a los elementos de trabajo, nos pasa lo mismo que el trabajador presencial. Los elementos de trabajo hay que proveérselos. Inclusive en la parte, en el teletrabajo vamos a tener que proveerle además todos los programas que el trabajador necesite en ese elemento de trabajo para cumplir sus funciones. Esto no está discutido en lo absoluto. El punto sería, porque en una parte de la legislación lo menciona, cuando el trabajador utiliza sus herramientas para prestar el servicio. En ese caso existirá una compensación que no es operativa, lo vamos a ver dentro de la parte programática, porque depende de lo que diga el convenio colectivo al respecto. Con relación a los elementos, sí dice la legislación que el trabajador debe, primero que van a ser del empleador, proveídos, y que el trabajador debe procurar, dice la ley, que no los usen terceros. O sea que acá va a jugar la buena fe, porque no es que obliga al trabajador a que esos elementos no sean usados por terceros ajenos a la relación laboral. Un punto conflictivo que puede traer este artículo es que en el caso que estos elementos de trabajo no funcionen por roturas, por desgaste o por cualquier cuestión, por ejemplo, de un virus o cuestiones de sistema, el periodo en que el trabajador no pueda trabajar hasta tanto los arreglen, va a ser considerado como trabajo efectivo y va a generar la remuneración. También vamos a tener este conflicto, pensaba yo, en cuestiones prácticas, cada vez que se corte la luz, por ejemplo, en alguien que tenga que cumplir jornada, o se corte internet, que es muy clásico en muchos lugares. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Y el trabajo, vendrían a ser a esos fines elementos de trabajo. Entonces sería que no están disponibles los elementos de trabajo y es ajeno al trabajador, por lo cual se va a generar la remuneración. Si no, tendremos que ver de hacer ajustes con relación a el servicio de internet que tiene el trabajador para que sea uno que sea un poco más estable en cuanto a su prestación. Bien, vamos al tema capacitación. Este tema la ley establece que el empleador debe darle la capacitación al trabajador, y es lógico esto, y el empleador por supuesto que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque seguramente si es una empresa que tiene determinado software, los cuales hay que utilizar sí o sí, y a todos los trabajadores que ingresan ya está preparada la capacitación para que aprendan a utilizar. Y además perfeccionarlos en todo lo que es las tecnologías de comunicación, de informáticas y de comunicación. Con relación al derecho colectivo, la ley también nos establece que los trabajadores van a tener los mismos derechos colectivos con relación a los trabajadores presenciales. Y por supuesto que esto es así y así debe ser. El problema es que acá se estableció que los empleadores deben, dice la ley textual, anexar a estos trabajadores algún establecimiento y dentro de ese establecimiento algún área. Esto es para que puedan ser elegidos por sus compañeros y para que puedan elegir. Yo creo que acá ha fallado la capacidad de la parte sindical de ver el futuro. Yo pienso que deberían haber, yo sé que hay un miedo importante a perder el contacto con el trabajador, y esto tiene que ser resuelto desde las tecnologías de comunicación. Por ejemplo, yo cursé hace mucho tiempo una maestría, y en la maestría teníamos, además del aula donde todo quedaba escrito y guardado, teníamos algo que llamábamos el patio, a donde los profesores no podían entrar, y después de cada clase los compañeros nos íbamos a ese patio, teníamos nuestro espacio, hasta inclusive para hacer esas pequeñas críticas que uno le hace al profesor. Bueno, entonces este espacio podría el sindicato generarlo, y podría ser un espacio que sea propio del sindicato y que sea de conexión entre los trabajadores. O sea, también la parte sindical se tiene que modernizar y entender que el mundo está cambiando, o cambian con el mundo, o se van a quedar afuera. Entonces es importante que entendamos que esto va a cambiar, o sea, el trabajo, la forma de trabajar va a cambiar, o la contemplamos o nos queda excluida y nos va a costar meterla adentro de la legislación si la legislación se ha convertido en algo estanco y difícil. Bien, entonces, con relación a los riesgos del trabajo,
Con relación a los riesgos del trabajo hay una partecita nomás que es operativa. La partecita que es operativa es todo accidente que ocurra en la jornada, en el lugar o en ocasión del trabajo, se presume accidente de trabajo. Entonces, con el accidente de trabajo vamos a tener lo mismo que hoy por hoy trabajamos. Con relación a las enfermedades profesionales, también vamos a tener lo mismo que hoy nos pasa, porque vamos a tener que hacer hasta tanto, acá es programático, hasta tanto el Ministerio de Trabajo determine la patología, o sea, el cuadro clínico, el tiempo de exposición y la tarea, hasta tanto esté ese desarrollo que lo tiene que hacer el Ministerio de Trabajo de la Nación, vamos a renegar para que nos reconozcan una enfermedad profesional como tal. Así que en esa parte estamos igual. En lo que es riesgos de trabajo, solo sería operativa la parte de accidente. Un tema no menor es el control que puede ejercer el empleador y el derecho a la intimidad. Este control sobre todo se puede ejercer cuando existen determinadas plataformas sobre las que el trabajador va a prestar servicios, si no es imposible. Y el derecho a la intimidad, por supuesto, que debe ser protegido. Acá tenemos un choque de derechos. Proteger los datos de la empresa que están en poder del trabajador y proteger el derecho a la intimidad del trabajador. Por supuesto que ambos tienen que encontrar armonía y poder cumplirse. Otra de las cuestiones raras que trae la ley es con relación a las prestaciones transnacionales. Esto sería que yo contrate a alguien que no viva en Argentina para prestar servicios. Bueno, acá la ley dice que debo pedir una autorización al Ministerio de Trabajo para contratar a alguien. O sea, como que está cercenando de alguna manera la ley el derecho a contratar. Algo un tanto complicado que nos va a generar ruido seguramente en el corto plazo. También con relación a las prestaciones transnacionales, resulta raro lo que dice la ley, porque establece, se les va a aplicar a estos trabajadores la ley del domicilio de la empresa argentina o la ley de donde presten servicios la que sea más favorable. ¿Qué hacemos con el artículo 3 de la ley de contrato de trabajo? Que me dice que la ley que se aplica es donde se ejecuta el trabajo, por ende sería la del país en donde viva o pase sus días esta persona. Bueno, acá tenemos también un temita que probablemente haga un poco de ruido. Y por último, algo que va a ser muy simple y que es operativo en realidad, porque lo podemos hacer a través del alta de AFIP, el registro. Van a tener que registrarse todas las empresas que contraten teletrabajadores, o sea, supuestamente esto va a ser instrumentado a través del alta de AFIP, van a tener que registrarse los trabajadores, y lo que puede llegar a ser un poquito más complicado va a ser registrar el software que se utilice, porque a veces va a ser un software propio, y muchas veces vamos a usar software varios y de empresas proveedoras. Bien, hasta acá entonces la parte de derechos y obligaciones operativas. Vamos a las programáticas. Esto significa que no son aplicables, o sea, no van a tener vigencia hasta tanto no haya una normativa adicional. Con la 27.555 no nos alcanza para que esto exista. Entonces, acá tenemos, primero que en lo que es combinación entre actividad presencial y teletrabajo, le dice al convenio colectivo que deberá establecer una combinación esperada de actividad presencial y teletrabajo. Me parece complejo que sea la convención colectiva la que establezca una división entre estas formas de trabajar, porque probablemente por actividad no sea igual, que yo no pueda tener un 50% de trabajadores teletrabajando y un 50% trabajando en forma presencial, o una combinación de jornada. Acá es medio difícil que lo hayan dejado en manos del convenio colectivo, porque en realidad tendría que ser una decisión que baje a nivel empresa, porque va a depender de cómo se organice cada empresa, la forma en que yo voy a poder dividirme entre trabajo presencial y teletrabajo. Pero bueno, acá la ley dice que el convenio deberá establecer esta proporción. En cambio, con relación a las tareas de cuidado,
no le da esta pauta de deberá. Le dice que puede establecer pautas para que llevemos a la práctica los ejercicios de los derechos de las tareas de cuidado. Esto yo creo que simplificaría, si se pueden encuadrar correctamente estas tareas y los derechos que generen, simplificaría las relaciones entre las partes. Vamos a otro de los puntos que requiere algo más para ser efectivo. La reversibilidad, mal llamada, porque no se puede revertir lo que nunca fue de la forma a la que lo quiero llevar, pero la reversibilidad en los contratos que originalmente nacen como teletrabajo. Bueno, acá la ley me establece que el convenio colectivo va a tener que decir cómo se van a instrumentar esta posibilidad de que el trabajador pida que no sea más teletrabajo su trabajo, sino que sea trabajo presencial. ¿Cuál es mi miedo con relación a esto? Vamos a ver cómo se instrumenta. Obviamente que con acuerdo de partes todo es posible, el punto sería que sea una sola de las partes la que quiera esto. Yo pienso que acá se va a generar que en muchos casos las empresas no contraten gente que viva cerca, porque no me va a poder pedir una reversibilidad de algo que nunca fue alguien que vive a 300 kilómetros de la empresa, porque le complicaría a ellos. Entonces yo creo que acá lo que se está generando es eso, que sean contratos de teletrabajo puros, para no tener este problema, y que sean alejados de la sede de la empresa, lo cual los aleja más inclusive, porque estaría bueno que eso no pase, para que el trabajador, aunque sea una vez al mes o cada tanto, pueda estar en la sede de la empresa y vivir ese compartir con otros compañeros. Mira, están pidiendo Sí. si podés repetir lo de las tareas de cuidado, porque yo te escucho bien, pero dicen que se oyó bajito. Bárbaro, vamos de nuevo con las tareas de cuidado de la parte operativa. O sea, lo que ya va a regir a partir del momento en que la ley entre en vigencia. El problema de las tareas de cuidado es que todas las personas que tengan hijos menores de 13 años, adultos a cargo o discapacitados con los que convivan, tienen el derecho de tener horarios compatibles, lo cual no nos explica la ley qué es, y además me dice que pueden interrumpir su jornada. Con lo cual, ¿cuál es el conflicto? Aquel trabajador que sí o sí tiene que cumplir una jornada, y esa empresa en la que yo necesito tener determinados puestos cubiertos con X cantidad de trabajadores en un horario determinado. Eso me va a generar que yo no contrate a estas personas para cumplir jornadas, que los contrate por objetivo para otras tareas. Y acá en tareas de cuidados, la parte programática, lo que no está vigente y no va a estar hasta que no haya un convenio colectivo que lo regule, es que los convenios colectivos podrán, dice la ley, o sea que podría nunca estar en ningún convenio, pero los convenios colectivos podrán establecer las pautas por las cuales se va a ejercer este derecho, ¿sí? Entonces, podría mejorarlo, podría darle un marco certero, eso podría ser el convenio colectivo en relación a este punto. Reversibilidad ya está, vamos a compensación de elementos de trabajo y de gastos. Primero de elementos de trabajo. Con relación a elementos de trabajo es si yo no le doy como empresa los elementos de trabajo al trabajador y él usa los propios. En ese caso me dice la ley que va a corresponder una compensación que la va a establecer el convenio colectivo. ¿Cuál es el problema? Trabajadores excluidos de convenio. Esos trabajadores, todo lo que va a estar en los convenios colectivos, no lo tenemos regulado y no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Sobre todo el problema va a ser, ahí va a ser acuerdo de partes, el problema va a ser la compensación de gastos. La ley me dice que debo compensarle al trabajador los gastos incrementales en los que incurra en sus servicios, luz, gas, internet, y que esa compensación va a estar exenta de ganancias, pero va a ser operativa de acuerdo a cómo lo establezca el convenio colectivo. Entonces ahora, no tenemos convenio colectivo, le queremos compensar al trabajador. Ahí vamos a tener el conflicto de si es exento o no de ganancias, porque me dice que va a ser operativa de acuerdo a cómo lo establezca el convenio. No me da apertura al acuerdo de partes. Así que ahí vamos a tener otro problemita.
Higiene y seguridad laboral. Con respecto a esto también es operativo porque lo pone en cabeza del Ministerio de Trabajo de la Nación determinar las medidas de higiene y seguridad. Y acá el punto va a ser, si el trabajador presta servicios en su casa, fantástico, porque podemos determinar las medidas de higiene y seguridad que básicamente tiene que tener. Pero eso no va a ser necesariamente así. Y a lo largo del tiempo va a ser cada vez menos así. Va a ser muy común que el trabajador se mueva por distintos lugares y desde esos lugares teletrabaje. Así que bueno, ahí vamos a tener un problemita para los que no han definido domicilio o prestan servicios en donde están en ese momento. Por otro lado, también pone dentro de lo programático la ley que los convenios colectivos deberán poner un tope máximo a las contrataciones transnacionales. Volvemos a lo mismo, está este impedimento a la libertad de contratar que tenemos en general todos los ciudadanos. Bueno, lo tenemos ahí, lo vamos a tener en algún momento supuestamente topeado por el convenio colectivo. Si hay algo más que repetir, me avisan, y si no paso a muy poquito de derecho comparado, que me interesa ver algo nomás, y hacemos el cierre y dejamos lugar a las preguntas. Con relación al derecho comparado, solo me interesaron un poquito más Perú y Chile. Con relación a Perú, la ley es del 2013, nosotros estuvimos 18 años con proyectos de ley sobre teletrabajo que nunca llegaron a un resultado, y de repente en la pandemia lo tuvimos rapidísimo. En Perú, es interesante que agregan la reversibilidad por parte del empleador, por no alcanzar los objetivos, porque esto nos puede pasar. El trabajador que teletrabaja, recursos humanos lo sabe bien, es otro el perfil que buscamos, porque es un perfil de autogestión, no es el trabajador común el que puede teletrabajar y autogestionarse. Entonces, es interesante que esta posibilidad esté para ambas partes, porque podría ser una persona que si no, la única opción que me quede desde la empresa sea despedirla, y no estaría siendo lo óptimo. Obviamente que lo mejor siempre es la continuidad del contrato de trabajo. Con relación a Chile, recordemos que Chile tiene código del trabajo, entonces lo que hicieron fue a principios de este año, en marzo, modificar el código y agregar el teletrabajo, que es interesante de Chile, que nos dice, las partes deben determinar dónde se cumplirán las labores. Esto está bueno, lo tuvieron presente, porque puede ser en el domicilio, o podemos acordar que el trabajador elegirá libremente dónde cumplirá su trabajo. Entonces, en ese caso, higiene y seguridad nos queda afuera, porque no podemos ir siguiendo al trabajador a ver dónde va a cumplir su labor. La reversibilidad, en caso de pase a teletrabajo, Chile lo prevé que cualquiera de las partes lo puede pedir con un preaviso de 30 días. Y si la relación inició como teletrabajo, solo con acuerdo de partes se puede pasar a trabajo presencial. Algo absolutamente razonable, que está muy bueno que esté en la legislación. Las partes pueden pactar, esto también me resultó muy interesante, que nosotros no lo tenemos así puesto, porque nosotros tenemos o el trabajo en jornada, que parecería que fuera jornada de 8 horas y todas corridas, o trabajo por objetivos, como que no nos puso un punto medio en nuestra legislación. Bueno, acá en Chile las partes pueden pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada, entonces tiene que cumplir 40 horas semanales, y las puede cumplir como el trabajador vaya pudiendo de acuerdo a sus actividades personales. Esto me resulta por demás interesante. Y algo que también me llamó la atención de la legislación de Chile, el trabajador siempre podrá acceder a las instalaciones de la empresa, siendo a cargo de la empresa los costos de traslado. Esto resulta interesante porque es una forma de que el trabajador se pueda acercar a la empresa en cualquier momento. Y el contrato de teletrabajo se registra en la Dirección del Trabajo, que es nuestro equivalente a Ministerio de Trabajo. Me interesa, antes de cerrar el tema, que entendamos algo fundamental de las partes que acá interaccionan, que son empleador y trabajador. No son partes opuestas, que quizás eso toma por allí el legislador a la hora de legislar, como si fueran partes que están siempre peleándose, opuestas, que tienen los intereses encontrados. Eso
se daba en la teoría de juegos, en lo que llamábamos los juegos de suma cero. Lo que gana una parte lo pierde la otra necesariamente. Bueno, la teoría de juegos se amplió a los juegos que no eran de suma cero para darle lugar a la teoría ganar-ganar. El teletrabajo es eso, es ganar-ganar, es que todos podamos obtener beneficios. El empleador, por ejemplo, ¿qué cede? Cede el control. Yo por charlarlo con clientes, me ha pasado, sobre todo en los mayores, en los de más años, les preocupa, les duele que el trabajador, al no ver, lo que quieren es verlo al trabajador, no importa si está trabajando, pero ellos necesitan verlo para entender que están prestando servicios. Entonces cuesta por ahí que se pierda eso, pero que uno le tiene que explicar todo lo que ganan, porque el trabajador no esté físicamente. Se gana en calidad de vida para el trabajador y por ende trabaja mejor. Se gana en recursos en la empresa porque podemos achicar estructuras que son enormes innecesariamente. Y el trabajador también gana. Entonces, por ahí yo escucho a los abogados que dicen, ay, pero todo lo que se ahorra en la empresa lo tiene que distribuir entre los trabajadores. Por supuesto que la empresa se ahorra, pero también pierde control a la hora de reestructurar el teletrabajo por objetivos. Y lo que gana el trabajador también es valorable, o sea, gana en calidad de vida, en poder distribuir su tiempo libre mejor, en el tiempo de traslado, en los gastos de traslado, lo que gana la sociedad toda. La huella de carbono, por ser un poco conscientes a veces, la huella de carbono que generamos en el planeta, cada uno de nosotros, es súper perjudicial. Nosotros con reducir la cantidad de movimiento que hacemos en los autos, en los medios de movilidad, estamos colaborando un montón hasta con el medio ambiente, o sea, todos ganamos si podemos ir mutando hacia el teletrabajo. Entonces eso me resulta por demás interesante y además porque es lo que se viene. O lo contemplamos y lo entendemos con la flexibilidad que corresponde para poder encuadrarlo, o nos va a quedar afuera la realidad. Y si nos queda afuera, es peor, porque abarcar una realidad sin norma es más perjudicial para el trabajador que poder encuadrarlo en una norma y que sus derechos estén claros. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Trinidad, muy clara, súper clara. Bueno, empezaron las preguntas, a ver. Vamos nomás con las preguntas. Me voy un poco para atrás porque, a ver, apenas comenzaste... Yo voy a ver si les puedo pasar el archivo, así ya les queda. Pregunta Fernando Risi, si la ley se aplicará en la administración pública, ¿será opción del empleado público? Opción del empleado. Ahí les acabo de pasar en el chat el archivo que usé, para que lo tengan. Buenísimo. En la administración pública en realidad sí se va a aplicar, pero va a depender de cada nivel, porque estamos hablando, si no tienen convenio colectivo, es puro derecho administrativo, entonces cada nivel puede elegir, obviamente, las formas en que lo va a aplicar. Pero bueno, seguramente tendrá similitudes. Yo pienso que sí, porque todos vamos a tender a trabajar presencialmente cada vez menos y cada vez más desde los lugares en los que residimos o los que estamos circunstancialmente. Acá Sebastián dejó un comentario, dice, el mismo artículo 6 va a generar discriminación. El artículo 6 de tareas de cuidado. No tengo a mano, pero sí, claro. Tareas de cuidado. Sí, es que ese es el problema. A ver, cuando uno legisla, pasa lo mismo que en la maternidad y la paternidad. Cuando vos sobreproteges a tu chico, no lo estás cuidando, lo estás perjudicando en cierta forma. Bueno, en la relación laboral pasa lo mismo. En la legislación, cuando vos sobreproteges al trabajador, ¿qué haces? Que el empleador diga, bueno, ese caso no, porque ya me trajo muchos problemas antes cuando tuve tareas de cuidado, tuve que reorganizar todos los horarios, tenía que tener trabajadores para cumplir guardias inexistentes, o sea, te termina saliendo más caro. ¿Y qué terminas haciendo? Bueno, no, los que tengan hijos hasta 13 años o adultos a cargo, bueno, los tomo por objetivos si los tomo para el teletrabajo. Entonces sí, por supuesto, para mí pienso igual que, Fernando, creo que dijiste, pienso igual. Sí, totalmente. Sebastián Palacio dice, en la faz práctica, a su parecer, ¿cuál sería la operatividad de la ley 24.013 respecto de una relación laboral, por ejemplo, de media jornada?
Sería muy fácil para el trabajador renunciar a una jornada laboral mayor y demostrarla por su conectividad. ¿Qué tipo de resguardo tendría el empleador en esto? Y va a depender de la tarea y a ver, trabajo no registrado no va a ser nunca en las plataformas de la empresa, por lógica. O sea, las empresas que tienen plataformas en las que te tenés que loguear, te van a registrar de cajón, porque ahí ya queda toda la prueba. Yo creo que va a ser un tema muy discutible el de la prueba, porque eh, no va a ser fácil que pruebes sin ir a la empresa que has estado a disposición. Por eso decía en la parte que les mencionaba esto, la línea finísima que hay entre el trabajo por objetivos y el trabajo autónomo. O sea, vuelvo a lo mismo, o legislamos las nuevas realidades o se quedan afuera. Y si se quedan afuera de la relación laboral y se caen al mundo autónomo. Entonces, si tuviéramos algo en el medio en lo que pudieran encuadrar, como tiene España, por ejemplo, este intermedio del TRADE, bueno, ya por lo menos no los dejamos absolutamente desprotegidos, quedan en un lugar, con derecho a vacaciones, con derecho a licencia por enfermedad. Entonces, son realidades que las vamos a ver cada vez más. La ley de contrato de trabajo tiene casi 50 años. Imagínense la realidad que teníamos. O sea, un genio Norberto Centeno, que hay un montón de cuestiones que la ley las previó y que siguen estando adentro. Pero hay un montón de cuestiones que se cayeron inevitablemente porque el tiempo pasó y la legislación no se actualizó como debía, lamentablemente, porque corremos riesgos, o sea, siempre está ese miedo de los juegos de suma cero, si el otro gana, yo pierdo, entonces ahí evitamos reformar y modernizar por el miedo a perder. Y si no modernizamos, vamos a quedar afuera un montón de vínculos que no son ni chicha ni limonada. Claro, claro. Aquí preguntan, por ejemplo, el uso de la PC propia que se desgasta la vida útil por usarla para trabajar. ¿Eso está previsto que se pague de alguna manera o solo servicios como internet, luz, etcétera? Son dos cosas distintas. Una es elementos de trabajo, ¿sí? La computadora está dentro de lo que llamamos elementos de trabajo, que debería proveerlos el empleador, eso es operativo, y programático es que si yo trabajador uso mi computadora, el empleador me lo debe compensar, pero va a depender de lo que establezca el Un convenio convenio. colectivo. Con lo cual vamos a tener que esperar para que sea aplicable. Y por otro lado están los gastos. Los gastos son luz, internet y servicios, que los gastos incrementales me los tiene que devolver el empleador, y eso va a ser lo que esté exento de ganancias y va a ser operativo de acuerdo a lo que determine el convenio colectivo. No sé si quedó claro. Sí. Lucía Sar dice, con respecto al teletrabajo en el empleo público, el uso del software, el problema será la confidencialidad que exige el licenciante. No sé. No sé qué sería la confidencialidad que exige el dueño del software. Probablemente en lo que es empleo público, obviamente que tenemos todos los datos también nuestros, depende de qué actividad sea, y por supuesto que la confidencialidad y el uso, en realidad en todas las actividades, el uso y el cuidado de los datos que el trabajador maneje, por supuesto que está dentro de los límites de la buena fe. Eso Claro. la buena fe no se cayó acá, sigue estando en la ley de Claro, contratos rige, claro. y nos sigue. Justamente de trabajo de empleo estatal, acá en Facebook dejó un comentario Gabriela que dice, pero si la ley remite a las disposiciones de la LST, por el artículo 2 de la misma, ¿no se excluye el empleo público? Es que si están comprendidos en convenios colectivos, quedan dentro de la legislación. Acordémonos que los empleados públicos, siempre que estén contemplados en convenios colectivos, pasan a estar dentro de la LST en todo lo que no les sea contrario, como por ejemplo el régimen de extinción. El régimen de extinción no se les aplica, pero todo lo demás sí. Claro. Guillermo dice, respecto de la afiliación gremial, no me queda claro cómo se instrumentará por cada sector. Bueno, sí, estamos todos más o menos pensando. Nadie lo tiene claro, me parece. Pero dice la ley algo extraño, dice que el empleador va a elegir, sería, a qué establecimiento va a anexar, esa es la palabra que usa, me resulta chocante, pero bueno, anexar a los trabajadores a un establecimiento y a un área determinada. Eso va a ser para que se pueda votar
a los compañeros y los compañeros lo puedan votar, pero no lo conocen, no sé cómo se va a instrumentar. Por eso yo decía que me parece que el derecho colectivo tiene que modernizarse para incluir a estos trabajadores y darles un espacio de interacción con sus compañeros y con otros trabajadores de la actividad. Eso sería lo ideal, que sea el sindicato el que se ocupe de generar ese espacio virtual también. Y sí. Bueno, en Facebook hay una pregunta que dice, ¿y si el trabajador se mudara a algún lugar donde no tiene acceso a Internet? No puede teletrabajar. Y ahí ¿Qué va a estar pasa? ¿Y complicado. se extingue el contrato? Por imposible cumplimiento. Sí, 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 supongo que sí, todavía existen lugares donde no Viste hay que hay mucha internet. gente que se está yendo de las ciudades, se va a vivir al campo, por toda esta situación, y bueno, puede ser que en algún lugar no haya, pero digamos que el trabajador tiene que ser consciente, ¿no? De que se le va Sí, a no hay complicar la posibilidades de, relación. claro, no hay posibilidades de prestar el servicio. Sí. Y Vamos a ir, ahí vamos a discutir mucho sobre la forma, el tema de la extinción. Es probable que discutamos que hay una participación mutua, no sé, está interesante el caso para ver cómo plantearlo en la práctica. claro. Y preguntan si un docente se encuentra dentro de la ley de teletrabajo. Y va a depender de si tiene convenio colectivo. Ojo con el tema de, no, a ver, hoy lo que estamos haciendo no es teletrabajar. Hoy lo que estamos haciendo es trabajo a distancia de emergencia, por llamarlo de Claro, alguna manera. claro. Entonces esto, a ver, un docente, ¿cuándo va a teletrabajar? Cuando sea un docente virtual, un docente que siempre esté del otro lado de la computadora interactuando con sus alumnos, que es una modalidad clásica, la virtual. Entonces ahí sí va a teletrabajar ese docente. Pero si no, lo que estamos haciendo hoy todos los profes es un trabajo de emergencia a distancia, no es teletrabajo. Inclusive cuando se reglamente, es muy probable que se reglamente con cierta parcialidad necesaria, o sea que por lo menos sea la mitad de la jornada del semanal teletrabajo, o sea que tenga que haber para que se aplique todo esto de devolución de elementos de trabajo, todo lo que es específico del teletrabajo, que tenga que haber una prestación mínima determinada de teletrabajo. Y los docentes sí se les va a aplicar siempre y cuando tengan convenio colectivo, que la mayoría de los docentes tienen convenio colectivo. ¿Sí? Seguro. Marisa también desde Facebook dice, firmar ese cambio podría conducir a un planteo posterior por el conocido principio de irrenunciabilidad. Calculo que está hablando del momento en que hablamos del cambio de modalidad, ¿no? De uno a otro. Sí, en realidad no es un cambio de impuesto, es voluntario. Entonces, ¿qué opción tengo después? No la irrenunciabilidad, tengo la opción de solicitar volver al trabajo presencial. Esa es la opción. El punto sería que el empleador tenga motivos fundados para decir que no, pero la irrenunciabilidad me parece que no sería aplicable porque se supone que fue voluntario y hay una aceptación escrita. Inclusive la empresa podría hacerlas certificar, hacerlas ante el Ministerio de Trabajo si son muchos trabajadores. O sea que yo no apuntaría a la irrenunciabilidad, apuntaría en todo caso que puede usar la reversibilidad. Oscar pregunta cómo operará el tema de la ART considerando la posibilidad del teletrabajador de prestar servicios desde locaciones distintas. Es la pregunta. Y a ver, está el tema que a mí me parece que nos salva. Con relación a los accidentes, yo creo que no vamos a tener problemas, porque hay una presunción a favor de que es accidente de trabajo. A ver, tuve un accidente porque me fracturé en el baño, que me caí, me rompí el brazo, eso lo más probable es que encuadre perfectamente en ocasión, o en el lugar o en ocasión del trabajo. Tuve un accidente porque se me cayó la plancha, se me dio vuelta y me tiré a la sartén y me tiré aceite encima, y ahí va a estar discutible y yo creo que la RT va a tener posibilidad. Acuérdense que es una presunción, la RT tiene que demostrar que eso no fue accidente de trabajo. Se presume que sí fue. Claro. Siempre que ocurra en el lugar, en ocasión o en el horario. Ok. Creo que esas son todas las preguntas, porque hay otras que reiteran el tema, se ve que hay mucha duda respecto a los empleados del Estado, pero bueno, ya lo aclaraste, porque, por ejemplo, Maricel dice, el problema son los empleados, dice, contratados por LST en el Estado. ¿Cómo aplicaría la ley en esos casos, ya que se rigen por el convenio colectivo de empleados del Estado? Sí.
Sí, sí, el empleado estatal siempre es complejo. Yo creo incluso que cada nivel de gobierno, por lo menos he visto que están trabajando en cada uno en su proyecto propio de teletrabajo. Y eso es lo que les es aplicable. El punto es que ahí está muy presente en cada uno de estos ámbitos del sindicato, con lo cual lo que salga va a ser lo que acuerde el gobierno que sea, el nivel de estamento de gobierno que sea, con el sindicato específico de esos trabajadores. ¿Vos pensás que tendremos regulación antes de fin de año o no? Y no le tengo fe, me parece que es muy complejo. Primero que no está vigente la ley, entonces por ahí es difícil reglamentar sin vigencia de la Es ley. cierto. La ley entra, eso no lo dijimos, pero la ley entra a regir 3 meses posterior a la terminación de la pandemia, ¿no? Que no sabemos. Dice 90 días, yo los reto a mis alumnos cuando me hacen equivaler 90 días a 3 meses porque no es Retame, lo... retame. Cuando la ley dice 90 días, son 90 días. O sea, Claro, pueden ser claro. 3 meses por coincidencia que sean meses de Ese de 30. 30, claro, tenés Sí. razón. Bien, pero sí, dijimos al principio, creo que empieza a regir 90 días después del ASPO, y no sabemos, depende de la parte del país en la que estemos, vamos a tener una ley que empieza a regir en unas partes del país y en otras no, y estamos hablando de teletrabajo que se presta en cualquier lugar, es algo medio absurdo, yo creo que van a tener que, o por algún mecanismo van a tener que decir la ley de teletrabajo empieza para todo el país en tal fecha. Algo va a tener que salir al respecto. Sí. Ojalá, yo me ilusiono con que salga la reglamentación, pero pienso que la posibilidad es baja. Vi un montón encima. Hay proyectos dando vuelta por todos lados. Acá Cele dice, ¿se podría trabajar desde el exterior de la Argentina, inclusive en algún momento? ¿Eso lo limitaría el convenio? A ver, si yo, supónganse que yo vivo ahora en Argentina y hago un contrato de teletrabajo y luego me traslado al extranjero, es probable que ahí inclusive ni se modifique la relación, porque si yo elegí que no iba a prestar servicios en mi domicilio, sino en el lugar que estuviera, y no dejo de ser residente argentina, o sea, no fijo Claro, domicilio en otro país, no importa, porque me puedo ir a lo mejor un año a vivir al extranjero y seguir teletrabajando y seguir aportando con los derechos de acá. ¿Qué va a ser lo complicado ahí? Los accidentes de trabajo. No vamos a pretender que la RT nos dé cobertura en el Caribe, cuando estábamos en la playa, con la computadora, y probablemente ahí se discuta un poco que realmente fue un accidente laboral. claro, claro. Sí, eso lo veo difícil, pero no, me parece que sí podríamos irnos a un viaje o algo por unos meses y seguir teletrabajando. El conflicto se va a dar con relación a los accidentes. Claro. Aquí Noelia Dusó desde Facebook dice, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo implementó una resolución en el 2012 sobre Sí. teletrabajo que la dejó sin efecto cuando se dictó el ASPO. Sí, porque tenía muchas cuestiones que eran para el largo plazo y nosotros en el ASPO volvemos a lo mismo. No estamos teletrabajando, estamos trabajando a distancia por la emergencia, entonces no le podíamos encima cargar a las empresas con la responsabilidad de tener que llevarle, muchas empresas lo hicieron, yo tengo clientes que lo hicieron, llevarle las sillas ergonómicas a la casa de los trabajadores, ver todas las medidas, porque es muy complejo por la realidad económica en la que estamos y porque lo que hicimos fue en la emergencia, para todos, tratar de proteger las fuentes de trabajo. Uh-huh. Y aquí están comentando Está Maricel. sin efecto, ojo, para el ASPO nomás. Para los que venían ya teletrabajando, sigue vigente esa resolución y a futuro, cuando salgamos de la emergencia, todos los que teletrabajen va a ser esa resolución la que haya que tener presente. Claro, está muy bien la aclaración. Sí. Bueno, aquí dicen, es loco porque hay lugares en ASPO y otros en que no es aislamiento, sino distanciamiento social. Ya. Otro tema es las tareas que hoy son consideradas esenciales. Ya podría empezar a tener vigencia la ley porque no entran en el ASPO. Bueno. Sí, pero al estar restringida la movilidad, por ejemplo, entre provincias, por ejemplo, entre departamentos, yo pienso que está bien que no rija la ley, porque necesitamos normalidad para la hora en que empiece a regir la ley. Eso ya es opinión personal. Dios te Pero igual, oiga, Dios te oiga, todos queremos volver a cierta normalidad. nos hace falta. Maximiliano Brusano dice, en teoría el teletrabajo disminuiría los índices de siniestralidad. Dudo el índice de enfermedades profesionales. En Es que el teoría, índice ¿no?
Sí, el índice de enfermedades profesionales en Argentina es bajísimo. No es bajísimo porque tenemos todas las empresas divinas cumpliendo todas las normas y los trabajadores no se enferman. Es bajísimo porque es dificilísimo probar que una enfermedad es profesional, el camino es muy arduo, si no coincidís exactamente con el baremo. Entonces nos hacen difícil el tema de las enfermedades profesionales, la normativa de riesgos del trabajo. Bueno, yo creo que eso es todo. Trini, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar también del otro lado. Si Yo voy a querés, no dejar... sé, hacerle llegar el material a los que estén en Facebook, no sé cómo sería. Yo lo Sí, puse. sí, si vos después me lo querés enviar por correo, yo se los hago llegar. Ellos seguramente están dejando sus correos electrónicos, que es lo habitual. Yo acá voy a dejar el mail de nuestra empresa por si alguien quiere hacer alguna consulta también. Y bueno, creo que fue una muy buena síntesis de esta nueva ley, que tiene tantos todavía vacíos, que bueno, que esperamos que la reglamentación los vaya llenando, ¿no? Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, siempre es un placer compartir un poco y aprender mucho más. Así que, gracias. Gracias, Trini. Nos vemos en una próxima vez. Gracias a todos por participar. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós.